Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de cabeza en una trama que, les aseguro, les va a dejar sin palabras, una verdadera montaña rusa de emociones y giros inesperados. Estamos hablando de la apasionante historia de Serkan y Özge, un romance que se desenvuelve en una trama enredada, llena de secretos, pasiones y decisiones que lo cambian todo. Si disfrutan de historias que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el último, entonces este vídeo es para ustedes. Y ya que están aquí, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí les traemos las mejores historias, los análisis más profundos y todo lo que aman del fascinante mundo del entretenimiento. No se pierdan ni un solo detalle. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es pura intensidad. La historia de Serkan y Özge, como el título sugiere, no es un camino de rosas. Es un laberinto de sentimientos, malentendidos y circunstancias que los obligan a tomar decisiones difíciles, decisiones que ponen a prueba la fuerza de su amor. Imaginen dos personas: Serkan, un hombre de negocios exitoso con una reputación impecable, pero quizás con un corazón que esconde más de lo que muestra. Y Özge, una mujer fuerte e independiente con una visión clara de su futuro, pero que de repente se ve envuelta en una red de eventos que desafían todo lo que creía saber. El nudo principal de su historia comienza, como suele ocurrir en los mejores dramas, con un encuentro aparentemente casual, pero que rápidamente se convierte en algo mucho más profundo. Quizás fue un proyecto profesional que los unió, un evento social inesperado, o tal vez el destino mismo intervino para cruzar sus caminos. Lo cierto es que desde ese primer momento hubo una chispa, una conexión que ambos no pudieron ignorar. Pero aquí es donde la trama empieza a enredarse. ¿Qué se interpone entre ellos? Pueden ser rivalidades laborales, diferencias sociales, secretos del pasado que resurgen, o incluso la presencia de otras personas que complican su relación. Piensen en Serkan. Por fuera, es la imagen de la perfección. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Quizás tiene un pasado doloroso que lo ha vuelto cauteloso, o tal vez está lidiando con presiones familiares o profesionales que lo obligan a mantener ciertas aparicoes. Podría ser que esté comprometido, o que haya tomado decisiones en el pasado que ahora vuelven para atormentarlo. La ambición, el poder, la necesidad de proteger a alguien, todo esto podría ser parte de la maraña que envuelve su corazón. ¿Y Özge, qué papel juega ella en esta compleja ecuación? Ella, con su inteligencia y su determinación, podría ser la persona capaz de ver a través de las defensas de Serkan, de llegar a ese corazón que él intenta ocultar. Pero su propia vida no está exenta de complicaciones. Quizás ella también tiene un pasado que la persigue, o quizás enfrenta desafíos personales que la hacen vulnerable. La lucha por su propia identidad, por su lugar en el mundo, podría ser un motor importante en su relación con Serkan. La trama enredada se manifiesta de muchas formas. Imaginen escenas de tensión, donde las palabras no dichas pesan más que los diálogos. Momentos de pasión desenfrenada que se ven interrumpidos por la realidad, por las responsabilidades, por las consecuencias. Piensen en las miradas que lo dicen todo, en los gestos que revelan un amor profundo pero contenido, en las decisiones que se toman en un instante y que cambian el curso de sus vidas para siempre. Uno de los aspectos más intrigantes de estas historias es cómo los personajes son empujados a sus límites. Serkan y Özge se verán forzados a confrontar sus miedos, sus inseguridades, sus propios demonios internos. ¿Serán capaces de superar los obstáculos que se interponen en su camino? ¿Podrán confiar el uno en el otro cuando todo a su alrededor parece desmoronarse? La clave de una buena trama enredada es la duda constante. Uno nunca está seguro de qué sucederá después, quién está diciendo la verdad, y cuáles serán las verdaderas motivaciones de cada personaje. Podemos imaginar giros argumentales que nos dejen con la boca abierta. Quizás un personaje que creíamos bueno resulta ser un villano, o un enemigo declarado se convierte en un aliado inesperado. Tal vez hay un secreto familiar que sale a la luz y cambia la perspectiva de todo, o un evento traumático del pasado de uno de ellos resurge y lo pone todo en peligro. La belleza de estas historias es que te hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la fragilidad del amor y la fuerza del perdón. ¿Se imaginan a Serkan, el hombre aparentemente inquebrantable, cayendo rendido ante la fuerza y la dulzura de Özge? ¿O a Özge, la mujer que creía en sí misma, encontrando en Serkan un refugio, un amor que la fortalece y la inspira? La química entre ellos es fundamental. No solo hablamos de la atracción física,
sino de esa conexión profunda, esa comprensión mutua, que surge incluso en medio del caos. Las escenas clave podrían ser aquellas donde se revelan secretos, donde las confesiones se hacen a corazón abierto, donde las despedidas son dolorosas y los reencuentros esperanzadores. Piensen en diálogos cargados de emoción, en momentos de vulnerabilidad que nos permiten conectar con los personajes a un nivel más íntimo. La trama enredada nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor, sobre la lealtad y sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por la persona que amamos. Serkan y Özge, su historia es una de esas que te hacen sentir que estás viviendo cada momento con ellos. Desde la anticipación de un primer encuentro hasta la angustia de una separación, pasando por la euforia de un amor correspondido y la devastación de una traición. La belleza de una trama bien construida es que te sumerge por completo, te hace sentir cada latido de su corazón, cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida. Es posible que haya personajes secundarios que jueguen un papel crucial en la trama. Un confidente sabio o un rival celoso, un amigo leal, o incluso un miembro de la familia con sus propios intereses ocultos. Estos personajes pueden ser los catalizadores de los conflictos, los que compliquen aún más las cosas, o los que en el momento justo ofrezcan la ayuda o el consejo necesario para que Serkan y Özge avancen. La clave para mantener al espectador pegado a la pantalla es la anticipación. Siempre debe haber una pregunta en el aire, una incógnita que motive a seguir viendo. ¿Lograrán superar este obstáculo? ¿Se descubrirá la verdad a tiempo? ¿Podrán perdonar las ofensas pasadas? La trama enredada de Serkan y Özge está diseñada para mantenerte en vilo, para que te preguntes constantemente qué pasará después. Y cuando hablamos de que te dejará sin aliento, no es una exageración. Hablamos de esos momentos de vértigo, de esas escenas que te hacen contener la respiración, de esos giros inesperados que te dejan boquiabierto. Es la montaña rusa emocional que te atrapa y no te suelta hasta el último minuto. Es la confirmación de que a pesar de todas las adversidades, el amor verdadero tiene la fuerza para prevalecer, o quizás, para transformarse de maneras que nunca imaginamos. Así que, para recapitular brevemente, hemos explorado la compleja y apasionante historia de Serkan y Özge. Hemos desentrañado los hilos que componen su trama enredada, llena de misterios, pasiones y decisiones que lo cambian todo. Hemos vislumbrado los desafíos que enfrentan, los secretos que guardan y la profunda conexión que los une. Su historia es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser un campo de batalla, pero también la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. Hemos hablado de la química entre ellos, de los giros argumentales que te dejarán sin palabras, y de cómo sus personajes son llevados a sus límites, obligándolos a confrontar sus miedos y sus inseguridades más profundas. Es una trama que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza inquebrantable del amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido alguna vez una conexión así de fuerte? ¿Qué decisiones creen que deberían haber tomado Serkan y Özge? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estas fascinantes historias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha dejado con ganas de más, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las historias que nos roban el aliento.